Fue durante el cumpleaños 70 de mi esposa, en el patio de la finca, un mediodía de luz blanca y copas alineadas sobre la mesa larga. Había familia, vecinos de toda la vida, risas medidas, de esas que no hacen ruido para no estorbar a los años. Yo llevaba mi camisa buena y el cuaderno de campo bajo el brazo, como siempre, aunque nadie lo mirara ya. Mis hijas me llamaron aparte, detrás del granero. Una de ellas no dio rodeos, ni bajó la voz. Ven de la finca y vete. Aquí ya no pintas nada. No respondí. El golpe no fue solo por la tierra. Fue sentir que me borraban del lugar donde enterré mi juventud, donde aprendí a callar y a cumplir. Aquella finca no cayó del cielo. No fue herencia fácil ni regalo de nadie. La levanté con mis manos, con amaneceres helados y veranos que rajaban la piel. 35 años sembrando, arreglando cercas, pagando deudas cuando el precio del trigo no alcanzaba. Mis hijas crecieron corriendo entre esos almendros, manchándose las rodillas de polvo rojo. Luego vinieron los estudios, la ciudad, los planes rápidos. Con el tiempo, sus visitas se hicieron cortas y sus palabras, prácticas, como si hablaran de un mueble viejo. Esa noche, cuando se fueron los últimos invitados, me senté solo en el cobertizo. Olía a madera húmeda y a gasoil. Abrí el cuaderno de campo. Tapas de cuero gastadas, páginas manchadas de tierra, fechas de lluvias buenas y malas, promesas que me hice a mí mismo y a su madre. No lloré. Pasé las hojas despacio. Entendí, con una calma que no conocía, que seguir cediendo era desaparecer. Al día siguiente me negué a firmar el poder de venta que dejaron sobre la mesa, junto al café frío. La respuesta fue rápida y dura. Reproches, presión familiar, amenazas veladas envueltas en palabras bonitas. Me llamaron egoísta, obstáculo, pasado inútil. Yo escuché en silencio. Seguí yendo al campo al amanecer, seguí anotando en el cuaderno, seguí en mi sitio. Empecé a revisar escrituras, acuerdos antiguos, notas firmadas por mi esposa años atrás, cuando todavía caminaba despacio pero pensaba claro. El cuaderno guardaba más que recuerdos, fechas, límites, decisiones tomadas sin prisa. Hice llamadas tranquilas, busqué asesoría, hablé con gente que conocía la historia real de esa tierra. No planeaba castigos. Planeaba justicia, que es otra cosa y pesa distinto. La reunión fue en la casa grande, una tarde seca, con todos sentados alrededor de la mesa. Hablé despacio. Saqué documentos, señalé palabras escritas con tiempo. La tierra no se vende por prisa, dije, se respeta por memoria. Las miradas cambiaron cuando entendieron que no estaba indefenso, que el viejo no era solo un estorbo con sombrero. Los planes rápidos se vinieron abajo uno a uno. Las presiones se apagaron como brasas sin aire. Mis hijas callaron, enfrentadas a decisiones que ya no podían empujarme encima. Yo no celebré. Solo mantuve mi lugar, pagando el precio de la distancia y del silencio. Hoy la finca sigue en pie. Enseño a jóvenes del pueblo a trabajar la tierra sin violencia ni atajos, a esperar la lluvia y cumplir la palabra. El cuaderno descansa abierto sobre la mesa, ya sin peso. Defender lo que construiste no es orgullo, es dignidad. Dime, ¿alguna vez intentaron arrancarte tu lugar cuando aún estabas de pie? Los meses siguientes fueron silenciosos, y ese silencio tuvo un precio. Las llamadas se volvieron raras, los mensajes cortos, educados, como si yo fuera un conocido lejano. En el pueblo algunos murmuraban que había sido duro, que no supe soltar a tiempo. Yo seguí levantándome antes del alba. El rocío seguía mojando las botas igual que siempre, y la tierra no preguntaba por opiniones ajenas. Un martes de otoño llegó una carta del banco. La abrí despacio, apoyado en la mesa de la cocina. Ajustes, revisiones, advertencias. Nada ilegal, pero sí apremiante. Aquella noche volví al cobertizo. El cuaderno de campo estaba allí, con la tapa marcada por los años. Lo abrí por una página vieja, donde había escrito con letra firme, no hipotecar el futuro por miedo al presente.
Recordé a mi esposa diciéndolo en voz baja, una tarde de calor. Me quedé largo rato con esas palabras delante, pagando otra vez el precio de elegir. Decidí moverme sin ruido. Arrendé una parcela pequeña a un muchacho del pueblo que quería empezar sin trampas. Vendí maquinaria que ya no usaba, no la tierra. Ajusté gastos, apreté los dientes. Hubo noches largas, de cuentas y de café frío. Nadie aplaude esas decisiones. Son solitarias, como casi todo lo que vale la pena. El conflicto volvió una mañana de invierno. Mis hijas aparecieron sin avisar. Traían prisa en los ojos y un tono distinto. El mercado había cambiado, los inversores ya no esperaban. Me pidieron una reunión para hablar bien. Nos sentamos en la cocina, donde aún colgaba el calendario viejo. No levanté la voz. Saqué el cuaderno, señalé fechas, acuerdos, la voluntad escrita de su madre. Aquí está todo, dije. No para ganarles, sino para que nadie vuelva a empujar. Hubo un momento incómodo, denso. Una de ellas bajó la mirada. La otra respiró hondo. No hubo disculpas grandes ni abrazos de película. Hubo algo mejor, aceptación. Entendieron que la finca no era un obstáculo, sino una responsabilidad compartida que no se toma a la carrera. Con el tiempo, empezaron a venir sin planes ocultos. Ayudaron en tareas pequeñas. Escucharon historias que antes no tenían paciencia para oír. Yo también aprendí a callar cuando hacía falta. No se trata de vencer, sino de sostener. Hoy sigo pagando el costo de haberme mantenido firme. Menos comodidad, más trabajo, menos promesas vacías. A cambio, duermo con la conciencia en orden. El cuaderno de campo tiene páginas nuevas, escritas con letra más lenta, pero clara. A veces lo cierro y lo dejo al sol, como quien agradece en silencio. La dignidad no hace ruido cuando llega. Se sienta contigo al final del día y te permite mirar la tierra sin bajar la cabeza. Y tú, dime, cuando llegó el momento de elegir, ¿qué estuviste dispuesto a pagar para no desaparecer? El tercer año después de aquella reunión llegó sin avisar, como llegan las cosas importantes. No fue una crisis grande ni un titular de pueblo. Fue una suma de pequeños gestos que, juntos, cambiaron el aire. La finca empezó a recibir más pasos jóvenes, manos torpes pero respetuosas. No venían a aprender rápido, venían a aprender bien. Yo los miraba trabajar desde la sombra del granero, corrigiendo poco, escuchando mucho. El tiempo me había enseñado que mandar desgasta, enseñar ordena. Una tarde de primavera, mientras revisábamos una acequia, apareció el alcalde con 2 técnicos. No traían prisas, pero sí papeles. Querían incluir la finca en un plan de conservación agrícola. Subvenciones, compromisos, inspecciones. Nada regalado. Me senté con ellos en la mesa de la cocina. Saqué el cuaderno de campo, como siempre. Les mostré años de rotación, de cuidado del suelo, de agua usada con respeto. No presumí. Dejé que los números y las notas hablaran. Se fueron con la cabeza baja y la promesa de volver. Esa noche, solo, abrí el cuaderno por una página que no recordaba. Mi esposa había escrito con su letra pequeña: cuando te quieran comprar el alma, ofrece trabajo y paciencia. Me quedé un rato con la frase. Pensé en mis hijas, en el pueblo, en los jóvenes que ahora dependían, sin saberlo, de que yo no fallara. Sentí el peso, y también la claridad. La presión regresó, pero distinta. Llamadas formales, correos, ofertas mejoradas. Incluso viejos conocidos que antes no aparecían. Esta vez no hubo reproches familiares. Mis hijas, sentadas a mi lado, escuchaban. Una de ellas preguntó por los plazos, la otra por las condiciones. Yo dejé que hablaran. Al final, puse el cuaderno sobre la mesa y dije: aquí está el límite. No por terquedad, por coherencia. Nadie discutió. Aprendimos todos algo ese día. Aceptamos el plan,
con condiciones claras. La finca no se vendía, se cuidaba. Hubo inspecciones, informes, visitas. Yo pagué el precio en papeleo y madrugadas extras. También gané algo, estabilidad para los que venían detrás. Los jóvenes empezaron a quedarse. Uno arregló su casa. Otro trajo a su hijo los domingos. La tierra, cuando se la respeta, devuelve más de lo que promete. Un sábado, mis hijas llegaron con una caja. Dentro estaba una copia limpia del cuaderno, digitalizada página por página. Para que no se pierda, dijeron. No dije nada. Pasé los dedos por la tapa vieja y luego por el papel nuevo. Entendí que el legado no es imponer, es traducir. Ahora, cuando el sol cae y el campo se queda quieto, me siento en el poyo de la puerta. El cuaderno descansa a mi lado. Ya no lo cargo como escudo. Es compañía. Pienso en todo lo que casi perdimos por ir deprisa. Pienso en lo que salvamos por quedarnos. La dignidad, al final, no grita ni acusa. Trabaja. Se levanta temprano. Deja constancia. Y cuando llega el momento de pasar la mano, lo hace sin miedo, porque sabe que no se vendió por cansancio. Y tú, que escuchas esta historia, dime en silencio, cuando la presión fue fuerte y el camino fácil estaba delante, ¿elegiste irte o quedarte a cuidar lo que daba sentido a tus días? El cuarto año trajo algo que no esperaba, cansancio hondo, de ese que no se cura durmiendo. No era el cuerpo, era la suma. La finca funcionaba, los jóvenes cumplían, los papeles estaban en regla, mis hijas venían sin tensión. Y aún así, algunas mañanas me quedaba sentado en el borde de la cama, escuchando el silencio, preguntándome cuánto tiempo más podía sostenerlo todo con las mismas manos. Una mañana de verano, mientras repasábamos una cerca caída, uno de los muchachos se me acercó con respeto. «Don Manuel», me dijo, «¿alguna vez pensó en parar?» No respondí enseguida. Clavé el último alambre, me limpié las manos en el pantalón. «Parar no», le dije. «Aprender a soltar, sí». Esa frase me acompañó todo el día. Por la tarde abrí el cuaderno de campo. Las últimas páginas estaban llenas, pero algo había cambiado. Ya no escribía solo para mí. Anotaba nombres, turnos, decisiones compartidas. Me di cuenta de que el cuaderno ya no era un ancla, era un puente. El conflicto final no vino de fuera, vino de dentro. Una oferta volvió a aparecer, esta vez distinta. No para comprar la finca entera, sino para asociarla a un proyecto grande, con condiciones atractivas y cláusulas finas. Dinero suficiente para descansar, para asegurar a todos. Pasé noches leyéndolo con calma, lápiz en mano, como hacía antes con las cuentas. El precio no era injusto. El riesgo tampoco era pequeño. Hablé con mis hijas en la mesa larga, sin papeles delante al principio. No es vender, les dije. Es decidir hasta dónde quiero estar. Ellas no presionaron. Escucharon. Eso, años atrás, habría sido imposible. La noche previa a la decisión me fui al cobertizo. Cerré la puerta despacio. Me senté en el banco viejo. Abrí el cuaderno por la primera página, donde mi letra era más firme y la ambición más simple. Pasé hoja por hoja. Vi errores, aciertos, promesas cumplidas. Toqué la tapa de cuero como quien se despide sin drama. Entendí algo claro: la dignidad no exige cargar con todo hasta caer. Exige elegir el momento justo. La reunión fue pública, en el salón del ayuntamiento. Vecinos, jóvenes, técnicos. Hablé sin levantar la voz. Expliqué condiciones, límites, responsabilidades. Mostré el cuaderno, no como reliquia, sino como prueba de continuidad. Aquí no se empieza de cero, dije. Aquí se continúa o no se hace. Aceptaron. No porque yo fuera fuerte, sino porque había constancia. Las consecuencias fueron claras. Menos peso sobre mis hombros, más trabajo para otros. Algunos no estuvieron de acuerdo. Otros respiraron aliviados.
Yo pagué el precio de soltar control, de aceptar que ya no decidiría cada detalle. No fue fácil. Nada que valga la pena lo es. Hoy camino la finca más despacio. Me detengo a mirar. Corrijo solo cuando me piden. El cuaderno sigue conmigo, pero ya no dicta el ritmo. Lo comparto. Lo presto. Lo dejo sobre la mesa sin miedo. Al caer la tarde, me siento otra vez en el poyo. El sol baja igual que siempre. La tierra sigue ahí. Yo también, de otra manera. No me arrancaron. No me quedé por orgullo. Me quedé lo justo, y supe irme un paso atrás cuando tocaba. Porque la verdadera fuerza no está en aguantar sin límite, sino en saber cuándo tu lugar es sostener, y cuándo es dejar espacio sin desaparecer. Y ahora dime tú, con calma, ¿reconocerías el momento de soltar antes de que el cansancio decidiera por ti? El 5.º año no llegó con ruido. Llegó con una mañana clara y una mesa vacía. Por primera vez en décadas no había papeles urgentes, ni reuniones, ni decisiones que apretaran el pecho. Me serví café despacio y dejé el cuaderno de campo cerrado frente a mí. Cerrado, no olvidado. Había una diferencia que tardé años en aprender. Los muchachos ya trabajaban solos. Se organizaban, discutían, resolvían. Yo aparecía a ratos, como se aparece cuando uno sabe que su presencia suma solo si no estorba. Algunos días me pedían opinión, otros no y estaba bien así. El respeto verdadero no necesita permiso constante. Una tarde, una de mis hijas se quedó después de que los demás se fueron. Caminamos entre los árboles sin hablar mucho. Al llegar al viejo almendro, el primero que planté, se detuvo. Nunca entendí por qué no te fuiste, dijo. Tenías razones. Me apoyé en el bastón y miré la tierra. Porque irme habría sido más fácil que quedarme bien, respondí. Y lo fácil, casi siempre, sale caro después. Se quedó callada. No buscaba convencerla. Solo decir lo que era cierto. A veces, eso alcanza. Esa noche volví a abrir el cuaderno. No para revisar cuentas ni límites. Lo abrí al final, donde las páginas estaban casi limpias. Escribí poco. Nombres de personas que ya podían seguir sin mí. Fechas que ya no dependían de mi firma. Cerré el cuaderno con cuidado. Entendí que había cumplido su función. No como objeto, sino como testigo. El último conflicto fue silencioso. Interno. La pregunta apareció sin avisar. ¿Y ahora quién eres, si ya no peleas? Me senté con ella varios días. Caminé. Observé. Descubrí algo sencillo y hondo. Nunca fui la pelea. Fui el cuidado. Y el cuidado no se jubila, solo cambia de forma. Un domingo, el pueblo organizó una jornada abierta en la finca. Vinieron familias, niños, vecinos que antes solo opinaban desde lejos. Yo no hablé al principio. Escuché. Vi a los jóvenes explicar lo que hacían, por qué lo hacían así. Vi errores pequeños y orgullo limpio. Cuando me pidieron decir algo, me acerqué con el cuaderno en la mano. Esto no es un libro de órdenes, dije. Es una memoria. Úsenla si les sirve. Corríjanla si hace falta. Pero no olviden que la tierra escucha más que nosotros. No hubo aplausos largos. Hubo asentimientos. Para mí, fue suficiente. Hoy el cuaderno descansa en una estantería baja, al alcance de cualquiera que lo necesite. A veces lo tomo. A veces no, mi vida ya no gira alrededor de sostenerlo todo, sino de asegurar que nada valioso se pierda por descuido o por prisa. Defender tu lugar no siempre significa quedarte en el centro. A veces significa correrte un paso, sin desaparecer, para que otros aprendan a estar de pie sin pisar a nadie. Si esta historia te acompaña un rato, deja que te haga una sola pregunta, sin ruido. Cuando llegue el momento de pasar la mano, ¿lo harás desde el miedo o desde la dignidad tranquila de quien cumplió? El 6.º año empezó con una despedida pequeña. Uno de los muchachos,
El primero que arrendó aquella parcela cuando nadie apostaba por él, vino a verme al amanecer. Traía una gorra nueva y una carta de otro valle. Me ofrecen algo propio, dijo. No es grande, pero es mío. Le di la mano. No hubo consejos largos. Solo una frase. Cuida la tierra como si te estuviera mirando. Asintió. Se fue sin ruido. Sentí orgullo y un hueco limpio, de esos que no duelen. La finca siguió andando. Ya no dependía de mí, y eso era la prueba de que había hecho algo bien. Mis hijas venían con naturalidad. Una traía pan. La otra, silencio compartido. Yo aprendí a no explicar todo. A veces, el ejemplo basta. Una tarde encontré el cuaderno de campo abierto sobre la mesa. Alguien había añadido notas con letra joven, observaciones del suelo, ajustes de riego, una pregunta al margen. No me molestó. Al contrario. Me senté y respondí debajo, breve, sin imponer. Entendí que el cuaderno había pasado de ser mi voz a ser conversación. Ese cambio vale una vida. El último desafío no fue legal ni económico. Fue la tentación de volver a mandar. Cuando algo no salía como yo lo habría hecho, el impulso aparecía. Respiraba. Contaba hasta 10. Recordaba por qué había soltado. La dignidad también se demuestra cuando uno se calla a tiempo. Un día me pidieron que hablara en la escuela del pueblo. Niños inquietos, maestros cansados. No llevé papeles. Llevé el cuaderno. Lo abrí por una página al azar. Aquí no hay secretos, dije. Hay constancia. Les conté que nadie te quita lo que cuidas bien, pero sí lo que abandonas por prisa. Vi atención. No promesas. Con eso alcanza. Al volver, pasé por el cobertizo. El banco viejo seguía firme. Me senté. Pensé en mi esposa. En cómo habría sonreído al ver el orden sin rigidez. Toqué la tapa de cuero. No para aferrarme. Para agradecer. Entendí que el duelo también cambia de forma cuando la memoria encuentra su sitio. Hoy mis días son más cortos y más hondos. Camino, observo, escucho. A veces corrijo una coma en el cuaderno. Otras, solo cierro la puerta al irme. La finca respira. El pueblo también. No me arrancaron. No me quedé por orgullo. Me quedé el tiempo justo para dejar huellas sin hacer sombra. Eso, al final, es justicia con uno mismo. Y tú, que llegaste hasta aquí, dime sin prisa, cuando toque cerrar el cuaderno, ¿sabrás hacerlo con la mano firme y el corazón en paz? El 7º año trajo una prueba distinta, de esas que no levantan polvo pero te miden el pulso. No vino del campo ni de los papeles. Vino del cuerpo. Una mañana el pecho se me cerró como una puerta mal aceitada. No caí. Me senté. Esperé a que pasara. Luego pasó otra vez, más tarde, y entendí que ya no bastaba con voluntad. El médico habló claro, sin dramatismos. No es urgente, pero tampoco es para ignorar. Menos horas, menos peso. Asentí. No discutí. Salí al sol con la receta doblada en el bolsillo y el cuaderno bajo el brazo. La dignidad también sabe escuchar. Esa semana llamé a los jóvenes y a mis hijas. Nos sentamos donde siempre. No hice discursos. Dije lo justo. Durante un tiempo voy a estar más lejos. No ausente. Lejos. Nadie se opuso. Uno tomó notas. Otra preguntó por los turnos. Sentí alivio. Había sembrado algo que ya no dependía de mi presencia diaria. Los días siguientes aprendí a mirar sin intervenir. Desde la ventana veía el ir y venir, escuchaba decisiones que antes me habrían pedido. El impulso de salir estaba ahí. Me quedaba. No por debilidad, por respeto al proceso. El cuaderno se quedó en la mesa, abierto. A veces alguien escribía. A veces yo leía en silencio. Una tarde, el pueblo enfrentó un problema con el agua. Sequía corta pero dura.
Reunión urgente. Me pidieron ir. Dudé. Fui. Me senté al fondo. Escuché propuestas rápidas, soluciones caras. Cuando hubo un silencio incómodo, levanté la mano. En el cuaderno hay años secos, dije. No inventemos. Recordemos. Leí 2 notas antiguas, breves. Se ajustaron turnos. Se evitó el conflicto. Volví a casa cansado, pero tranquilo. Esa noche soñé con mi esposa. No hablaba. Caminaba delante de mí por la finca, sin prisa. Al despertar, entendí algo que me costó aceptar. Mi trabajo ahora era custodiar el ritmo, no marcarlo. Pasaron meses. El cuerpo respondió cuando dejé de exigirle lo de antes. La finca también. Un joven tomó una decisión difícil sin consultarme. Me lo contó después. No estaba de acuerdo del todo. Tampoco estaba en contra. Sonreí. Eso fue nuevo. El último acto de esta etapa fue sencillo. Un día llevé el cuaderno a la biblioteca del pueblo. No lo doné. Lo dejé en custodia, con una condición escrita a mano. Este cuaderno se consulta. No se guarda bajo llave. La bibliotecaria me miró raro. Luego entendió. Al salir, el aire estaba limpio. Caminé despacio. Me senté en el banco de la plaza. No sentí pérdida. Sentí continuidad. Defender la dignidad no siempre es levantar la voz. A veces es aceptar límites, compartir memoria y confiar en que otros sabrán hacer su parte sin que uno esté encima. Y ahora dime, con honestidad, cuando el cuerpo te pida paso atrás, ¿lo escucharás como una derrota o como otra forma de permanecer? El 8º año llegó con un silencio distinto, más ancho. Ya no era ausencia ni espera. Era espacio. Me acostumbré a desayunar sin mirar el reloj, a caminar hasta la linde solo para ver cómo amanecía sobre la tierra. El cuerpo seguía marcando límites, pero la cabeza estaba clara. Aprendí a no confundir calma con vacío. Un día me llamaron de la biblioteca. Un estudiante quería hablar conmigo sobre el cuaderno. Fui. Nos sentamos frente a frente, él con preguntas ordenadas, yo con respuestas lentas. ¿Por qué no lo guardó en casa?, preguntó. Porque lo que se guarda demasiado se vuelve reliquia, le dije. Y la memoria sirve viva. Tomó nota. Sonrió. Salí con la sensación de haber hecho lo correcto. La finca enfrentó su primera decisión grande sin mí. Un cambio de cultivo, arriesgado pero necesario. Me avisaron cuando ya estaba tomado. Fui a verlo al campo. Caminé despacio entre surcos nuevos. No di opinión. Solo pregunté por el agua, por el suelo. Respondieron bien. Volví a casa ligero. El respeto también se demuestra dejando hacer. Mis hijas empezaron a traer a sus hijos. Los nietos corrían donde ellas corrieron. Yo no los corregía mucho. Les mostraba cómo sostener la herramienta, cómo escuchar el viento. Uno me preguntó por el cuaderno. Le dije que estaba en el pueblo, esperando a quien lo necesitara. ¿Y si se pierde? Entonces alguien aprenderá a escribir otro, respondí. No se puede heredar todo. Tampoco hace falta. Hubo un conflicto pequeño en el pueblo. Opiniones cruzadas, tonos altos. Me pidieron mediar. Fui solo un rato. Dije poco. Recordé un acuerdo viejo, anotado en el cuaderno. Bastó. Me retiré antes de que empezaran los agradecimientos. No buscaba eso. Buscaba que siguieran. Una tarde, sentado en el cobertizo, sentí una punzada de miedo. No por la muerte, por el olvido. Abrí el cuaderno mentalmente, página por página. Entendí algo simple: no se olvida a quien deja método. Se olvida a quien deja ruido. Me quedé tranquilo. El año cerró con una lluvia lenta. Me mojé a propósito. Dejé que el agua me alcanzara. Pensé en mi esposa, en cómo le habría gustado ver todo sin tensión. Sonreí. No hubo palabras.
no hacían falta. Hoy ya no me preguntan qué hacer. Me preguntan cómo fue. Y yo cuento solo lo necesario. No para enseñar, para acompañar. La dignidad, a esta altura, es coherencia sostenida sin testigos. Si algo aprendí en este tramo es que permanecer no siempre es estar. A veces es haber dejado huellas claras para que otros no se pierdan cuando uno ya no marca el camino. Y tú, que sigues leyendo, dime con serenidad, cuando ya no te pidan decidir, ¿sabrás reconocer que tu trabajo sigue hecho, aunque no te nombren?